Amigas y amigos, muy buenas noches. Como hemos venido anunciando a través de Charrúa Televisión, a partir de este momento emitimos la versión grabada del cierre del 97º Congreso de la Federación Rural cumplido en el departamento de San José. En el comienzo ofrecemos a ustedes el discurso del ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech, quien además dentro de su discurso responde a algunas de las críticas que le formularon algunos de los candidatos presidenciales que estuvieron también presentes en el acto, pero que no van a ir en este resumen que nosotros queremos ofrecerles a todos ustedes. En el comienzo entonces, el ingeniero agrónomo Enzo Benech, para luego escuchar al presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte. Hola. Declaración final, 97 Congreso de la Federación Rural. Visto que culmina el periodo de gobierno y estamos ante un nuevo proceso eleccionario por el cual los uruguayos estaremos decidiendo el rumbo futuro del país. Considerando que en este proceso todos tenemos responsabilidades y expectativas y que debemos reflexionar y trabajar con el objetivo de mantener vigentes y efectivas las normas de derecho que rigen nuestra convivencia, contribuyendo con toda nuestra energía a la mejor comprensión y entendimiento entre todos los uruguayos, aportando nuestros puntos de vista. La Federación Rural declara que es necesario reflexionar y discutir acerca del papel de la producción y los productores nacionales en la visión futura del país, con honestidad, respeto y sinceridad en los ámbitos adecuados para que el diálogo sea constructivo. No es sano fomentar el enfrentamiento y el conflicto en las relaciones sociales y de trabajo entre los distintos actores. Debemos trabajar juntos. Tenemos un desafío productivo cuyo éxito depende de que logremos la unidad de objetivos necesarios para cimentar un marco claro y estable. Una vez más, tolerancia y respeto para construir. Que la economía mundial y la marcha de nuestros mercados requiere un comportamiento más prudente, austero y una mejor gestión del gobierno en el manejo de los recursos públicos y el cuidado de los costos internos, tan vitales para un país exportador y turístico como el nuestro. El respeto a las normas de derecho en los procesos públicos no es una opción, es una obligación de los gobernantes y su imprudencia la paga el pueblo. Que la inversión en infraestructura no ha acompañado el aumento de la producción, pese a los mayores recursos que este aumento ha proporcionado al país y a las arcas públicas. La situación era previsible, ha sido advertida repetidamente, es grave y no admite más demoras. Que la distorsión actual en el mercado de haciendas pone en riesgo el proceso de inversión necesario para el crecimiento de la producción y agrava la situación de muchos productores. Este gobierno, a través de algunas de sus acciones y medidas, como el enletecimiento de la exportación de ganado en pie y el seguro de paro extendido para la industria frigorífica, ha incrementado la gran desigualdad en el poder negociador de las partes intervinientes en el mercado de ganado gordo. Que en materia de seguridad rural y abigeato no se han recibido señales claras y contundentes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ni de las intendencias, que protejan la salud de las personas y la producción. Es este un problema grave que afecta la vida de muchas familias. La delincuencia le ha seguido ganando al trabajo. Que hemos trabajado con preocupación, nos hemos informado y hemos creado instancias para aclarar nuestras dudas, por lo que reafirma su posición de rechazo a la megaminería metalífera.
tenemos el desafío de seguir aportando en pos del trabajo, la educación, la salud, la seguridad y la unión social. Cada pago tiene sus problemas y no esperemos que las soluciones vengan solas, sino de la mano de nuestro esfuerzo. Aisladamente no podemos hacer nada. Exhortamos a los productores a participar a través de sus federadas. ¡Viva la Federación Rural! Señores productores, integrantes de las gremiales que componen la Federación Rural, señores productores agropecuarios en general, agradezco a la Federación Rural la oportunidad de compartir con ustedes el cierre de vuestro Congreso. Yo no sé si ustedes saben, pero yo normalmente no leo mi discurso. Pero me agarraron cansado y no quiero hacer discursos largos. Por eso hoy, mientras tomé mate, escribí algunas cosas que se las voy a leer solamente para no perder el hilo. Pero voy a interrumpir porque tengo la obligación ante ustedes de contestar algunas preguntas que se me hicieron. Y lo voy a hacer. Discúlpeme, señor presidente, pero me parece que corresponde. Muchas veces he participado del Congreso de la Federación Rural, más como productor rural que como ministro, situación que ocupo hoy interinamente por las vueltas de la vida. Es la segunda vez, el año pasado también me tocó el Melo. Por lo tanto, les puedo decir que sé lo que es la vida, el compromiso y el desafío que es ser productor, pero también sé el desafío, el compromiso de ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca e integrar un equipo de gobierno del cual estoy orgulloso en un país que depende del agro para su bienestar. Voy a hablar poco, porque seguro que lo que yo pueda decir, ustedes ya lo saben, y son capaces de evaluarlo y de tomar su propia posición. Voy aquí a tratar de responder 3 preguntas que no tengo escrito, por lo tanto voy a hacer lo que pueda. Solo una condición que yo lamento. Yo vine temprano. A pesar de que, no sé si ustedes saben, pero vengo de la Conferencia Regional de FAO de Santiago de Chile. Como el ministro no está, yo tengo que firmar los expedientes. Terminé muy tarde anoche. Los compañeros de la Federación me preguntaban si venía anoche. Le dije que iba a hacer el máximo esfuerzo posible y aquí estoy. Pero además vine temprano porque quería escuchar a los presidenciables. Y me vine con la cuadernola para tomar nota, porque creí que alguna cosa interesante podía rescatar. Lamentablemente no lo veo a ninguno de los que cuestionaron algunas cosas que no son ciertas, y yo se las voy a decir ahora. Es difícil y a mí no me gusta. Yo no venía preparado para esto, venía con otro discurso, pero no puedo dejar de contestar porque estaba sentado ahí y me señalaron directamente, y en definitiva soy el ministro de Agricultura hoy y no tengo más remedio que ser claro. El senador Larrañaga, vamos a empezar con cualquiera de los dos. Vamos a empezar por Larrañaga. Larrañaga habló de 12.000 productores que se fueron. Y es cierto, eso es lo que dice nuestro último censo. Lo que no dijo el senador Larrañaga, y probablemente porque no sabe, no tiene por qué saber, es que ese dato, que es del 2000,
del último censo, que debería haber sido 2010. El censo fue el 2000, 2011 salieron los datos, más o menos 2012, todavía se está terminando de procesar. Faltan 12.000 productores, pero hay 8.000 predios rurales sin actividad agropecuaria y que por lo tanto no fueron censados en el último censo. 3 años demoraste para el censo, hermano. ¿Cómo? 3 años demoraste para el censo. Hola, hola. 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 ¿Créete? No, tenemos una conducta que debemos respetar y creo que no debemos llamar a ella. Reclamamos el respeto en la diferencia y tenemos que hacerlo con el ejemplo. Disculpe. Gracias, señor presidente. Trataré de pagar con la misma moneda. Es cierto, faltan 12.000 productores de censo a censo. Hay 8.000 predios rurales que no fueron censados porque no tienen actividad agropecuaria. Gente, y seguramente muchos de ustedes conocen gente que vive en áreas rurales que trabajan en otras cosas. Esos son los datos que nosotros tenemos. Por lo tanto, la situación es bastante menor. Pero además, y ustedes saben lo que pasó entre el 2000 y el 2010 cuando se juntaron los datos. Yo vine a los congresos de la Federación Rural cuando el tema era, hablamos de endeudamiento, rentabilidad o muerte. Y yo era productor rural y vi desaparecer gente porque tuvo que vender y desaparecer de sus predios. Lo cual lo lamento enormemente. Ojalá no nos pase nunca más. Yo creo que le debemos respeto a esa gente y no manejar cifras en forma ligera cuando estamos en campaña electoral, compañero. Yo no estoy en campaña electoral. Yo soy el ministro de todos ustedes. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados con la migración del campo a la ciudad. Pero la gente en el campo se tiene que quedar si vive bien o si vive mejor. No conozco productores rurales que se quieran ir a la ciudad para vivir peor. No, se van porque están viejos, se van porque no pueden, y muchos se fueron porque no tuvieron más remedio para poder cumplir con la palabra empeñada y los pasivos que tenían. Por lo tanto, estamos dispuestos a analizar esto. Lo estamos haciendo permanentemente, pero yo pido respeto para los que no están y compromiso y asumo de trabajar en este tema. La segunda cosa que quería contestar lo dijo el senador Lacalle Pou, y dijo que no habíamos ido al Parlamento a hablar sobre megaminería. Quiero decirles que lamentablemente, y yo se lo dije ahí, no sé si ustedes se vieron que se paró conmigo, él falta la verdad y no sabe porque él no estaba cuando yo fui. Yo fui a la comisión especial que se creó con este fin, que la presidía el diputado Batistotti. Fui con el doctor Castelar, que está conmigo, y con el doctor Madeiro, que está conmigo, que es asesor. Dijimos la posición del Ministerio de Agricultura y el proyecto de ley incorporó muchas cosas de las que nosotros dijimos. Y no me crean a mí. Revisen la versión taquigráfica del Parlamento de la República. Allí está. Y vean si estuvimos nosotros y si él estuvo. Él no estuvo. Y yo lamento tener que decir estas cosas porque son muy duras. De Huerta, yo acepto que él esté en campaña, pero no tiene derecho a no decir la verdad. Y por último, para también poner un poco de contexto, el candidato Mieres hablaba de la cantidad de empleos públicos. Es cierto que entró tarde
y digo tarde porque entraron recién ahora, la gran mayoría, unos cuantos funcionarios. Pero ¿saben qué? En 1990 y hasta el 2005 rigió una ley de gobiernos anteriores que prohibía el ingreso de funcionarios públicos. Para cumplir con eso, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con innumerables mecanismos de trabajo que no eran funcionarios públicos, eran contratos, que tratamos en todo este periodo de regularizar. En nuestro ministerio, en este periodo, entraron 300 y algún funcionario, no tengo la cifra porque no venía preparado para eso, pero en los últimos días, y mira que estamos al final del periodo, entraron 200 y pico. Y entraron 100% por concurso, 100%. Pero además, y que no lo veo al doctor Casa, que varias veces fui al Parlamento, a la Comisión de Agricultura, y él me reclamaba permanentemente que debíamos tener más funcionarios en nuestros servicios ganaderos. ¿Por qué? Imagínense en que si tenemos un retraso de 15 años donde no ingresó gente, obviamente que tenemos una plantilla envejecida. Y la verdad, me incluyo, somos viejos en el ministerio. No podemos, en un país que nosotros queremos que vaya avanzando, tener una plantilla envejecida. A pesar de lo que incorporamos en nuestro ministerio, ¿saben qué? El saldo es deficitario, hay menos de los que había. Cualquiera de ustedes que tenga duda de esta, si tienen la delicadeza de escribirme un correo, yo les puedo alcanzar los números exactos, los tengo, las actas del Parlamento, si las quieren, con muchísimo gusto. Yo no vine acá a dar opiniones, trato de contestar con cifras, pero no venía preparado. Bueno, ahora voy a seguir. Esto era porque no podía dejar de pasar de contestar cosas que a mi juicio no son correctas, por respeto a ustedes. Solo quiero hacer 3 anuncios que para mí son importantes. El primero, en este año que pasó, 2013, el Producto Bruto Agropecuario creció el 4,6%. Y en los 3 últimos años, es decir, 2011, 2012, 2013, el acumulado fue 34,6%. Esto es volumen físico, es Producto Bruto Agropecuario. Acá no juegan los precios y el producto se mide hasta la portera. No cuentan en este número que yo le estoy dando los servicios, los fletes, las agroindustrias, el transporte, todo el movimiento que vemos fuera del establecimiento. ¿Qué es lo que cambió el país? ¿Qué es lo que llevan los camiones que rompen la ruta? ¿Qué es lo que el sector agropecuario derrama hacia el resto de la sociedad? Es por esto que nosotros decimos, muchachos, venimos bien. Tendríamos que podemos, bueno, vamos por más, pero venimos bien. Los números, las cifras, estas son correctas. Se las podemos mostrar, se las estoy diciendo. El segundo tema es la inversión. La inversión hoy del país anda en el 23% del Producto Bruto. Yo recuerdo que andaba en 10-12% hace 10 años atrás. 719 millones de dólares fueron los proyectos presentados utilizando la Ley de Promoción de Inversiones. Pero esta, obviamente, no es toda la inversión agropecuaria realizada. Estoy seguro
que ustedes invirtieron mucho más que esto. No todos los productores utilizan para sus inversiones la ley de promoción. Seguramente es mucho más, pero yo de eso no tengo cifra. Sí, de lo que pasa por nuestro ministerio, que es lo que le estoy diciendo. Pero de las que pasan por el ministerio, el 25% que pasan por la ley de promociones corresponde al sector agropecuario. Esos son los 700 millones de dólares. Y esto es así porque tenemos los números. Y ni ustedes, ni ningún extranjero invierte si no confían en el sector, si no confían en el país, si no confían en las políticas. Yo creo que esta conducta de ustedes nos dan un voto de confianza. Si no, ninguno pone la plata donde no tiene confianza. Y estos son cifras. Yo leo números. Tercer punto. Los costos subieron, no hay duda, con distintos índices, según el concepto. Podemos hablar del gasoil, de la mano de obra, de la energía. Sabemos eso y tenemos la cifra. Yo la he manejado en alguna oportunidad. Pero los ingresos brutos también crecieron y crecieron más. En una serie de años, la que está publicada 2001 al 2012, según los datos de nuestro Instituto de Plan Agropecuario, estamos en el mayor ingreso neto de los últimos 12 años para el ciclo completo y para las empresas creadoras. Esto quiere decir que las empresas, estas, tienen rentabilidad. Insisto, digo esto porque tengo los números. Nosotros creemos que a los productores y al país, porque a los productores le está yendo bien. Es obvio que no todos los sectores son iguales. Sabemos que hay algunos, y lo hemos dicho y se lo hemos dicho a ellos. Ejemplo, el sector arrocero. Están con dificultades y hemos tratado de ayudar. Ustedes saben que hace pocos días presentamos el tercer fondo para el sector arrocero. Sabemos que hay dificultades, pero las dificultades no se arreglan peleando los micrófonos. Las dificultades se arreglan trabajando. Por último, deseo transmitir en forma enfática: nos hemos comprometido política y personalmente y hay capaz mucha gente con el política y personalmente con la conducción actual. Capaz hay mucha gente que puede hacer las cosas mejor. Yo no dudo. Hacemos lo que podemos. Difícilmente podrán decir que trabajan más o que le ponen más empeño. Ustedes saben, lo he dicho muchas veces, a la suerte hay que ayudarla y para encontrarla hay que levantarse temprano todos los días. Y eso lo predicamos con el ejemplo. No vengo a hacer discurso fácil. Solo les pido una cosa a todos los productores: que se miren al espejo, que se junten con su familia y que analicen si hoy viven mejor o peor que antes. No me lo digan a mí, yo ya lo sé, pero por favor, paren un momento y piensen y asuman el compromiso de seguir construyendo un país mejor. Ustedes saben que yo y mi equipo estamos siempre con las puertas abiertas y dispuestos a trabajar si el objetivo es común. Muchas gracias. Por favor.
Señoras y señores, en el final de esta emisión especial de Charrúa Televisión, escuchamos ahora el discurso del ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte en el cierre del 97º Congreso de la Federación Rural. Bueno, llegamos al final de este 97º Congreso. Estamos todos cansados, pero venimos más o menos cumpliendo como habíamos prometido con el horario. Está bien que me acompañen en la mesa los que me han acompañado todo el año. Bueno, vamos. Vicepresidente primero Manuel Bétega, de 33, la secretaria de la Federación Rural, Ángela Chávez, de Nico Valle, como le gusta decir, el contador Andrés Camí, de la Federación Rural, y el vicepresidente Fernando Diguero, de Florida, Julio Armandugón, de Mina de Corrales. ¿Y el sortudo? Y el sortudo. Bueno, realmente muchas gracias, ha sido un placer Vino a pie y se bueno, trabajar juntos. Bueno. Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech, le agradezco 2 veces porque sé que ha venido a poner el pecho a las balas, como quien dice, y ha sido el único. Así que nuestro reconocimiento. Señor Intendente de San José, José Luis Falero, autoridades nacionales, departamentales, amigos de otras gremiales, señores consejeros de la Federación Rural, representantes de instituciones federadas, productores rurales, mujeres y hombres de campo, familia rural, ciudadanos uruguayos. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Federación Rural a todos aquellos quienes dispusieron de su tiempo para acompañarnos en este Congreso. Quiero que sepan que lo valoramos mucho, porque estamos convencidos que la base para la construcción de una sociedad en paz está en la generosidad para compartir y la apertura al dialogar. Quiero agradecer también a la Asociación Rural de San José y a toda su gente por habernos recibido en su casa. A todos, muchas gracias. Vamos a comenzar nuestras palabras destacando los aspectos positivos de este último año, para luego seguir con lo que a nuestro entender fueron los negativos. Y después analizaremos aspectos que preocupan a la Federación Rural, algunos de los cuales ya fueron tratados, pero queremos compartirlos igualmente con ustedes desde nuestra posición y también así nuestras propuestas. Dentro de las cosas buenas de este último ejercicio que queremos destacar, que el país ha seguido creciendo. Si bien las tasas de crecimiento se han desacelerado, el país continúa en una etapa inédita de crecimiento sin precedentes, para la cual todos los uruguayos hemos contribuido en el marco de un contexto internacional que ha beneficiado al Uruguay. Pero esa desaceleración es una alerta que no debemos ignorar. Que haya bajado la pobreza rural es otra muy buena noticia. Que se mantenga baja la tasa de desempleo es otra buena noticia, pero tenemos nuestras salvedades de su real dimensión. ¿Cuánto de ese bajo desempleo se debe a gente que no busca trabajo, porque se encuentra conforme con las ayudas que recibe del Estado y no está incluido en el mercado laboral ni le interesa estarlo? El plan de uso y manejo de suelos creemos que es un gran paso para el Uruguay y lo ha dado para racionalizar su uso, que como todo tiene sus problemas al implementarlo, pero que estamos seguros será muy positivo para el país. La trazabilidad bovina es otra de las distinciones que el Uruguay ha logrado para diferenciarse en el contexto internacional, y por más que para los productores muchas veces es muy difícil de visualizar sus ventajas, no tenemos la menor duda que es el camino a seguir y aún nos queda mucho por mejorar. ¿Quién iba a pensar cuando se comenzó a trabajar en esta utopía que íbamos a estar donde estamos ahora?
El acceso a mercados para nuestras carnes, luego de la última aparición de la aftosa, ha sido otra de las cosas positivas. Uruguay no solo ha conseguido recuperar la mayoría de los mercados que cerraron en aquella oportunidad, creo que solo nos resta Japón, sino que lo ha hecho en base a un estatus de libre con vacunación, lo que es mucho menos riesgoso de lo que estábamos anteriormente, que era libre sin vacunación. Y eso lo ha logrado gracias a la confiabilidad que ha logrado no solo de entes internacionales como la OIE, sino, y más que nada, de los mercados, que han demostrado que creen en el Uruguay. Los esfuerzos para fomentar el riego es otra de las cosas positivas y apoyamos la impronta que el Ministerio de Ganadería ha mantenido en los últimos años, de que hoy por hoy es uno de los desafíos más importantes que el agro uruguayo tiene. Consideramos que es una herramienta fundamental para reducir los riesgos climáticos e intensificar la producción. El acceso a agua dulce que el país posee es un invalorable recurso que cada día que pase será más valioso y que hoy, en su gran mayoría, lo vemos escurrir hacia el océano. La atención al productor familiar cabe destacarla y con especial énfasis, porque en los últimos años se ha dado y muy claramente en ese sentido. Las ayudas implementadas luego de catástrofes climáticas queremos destacarlas por la celeridad con que se actuó, sobre todo a nivel de la granja. Pero también debemos resaltar que aún estamos en deuda con el sector ovino, al cual deberíamos de proveer de alguna herramienta que le permita sobrellevar las pérdidas post-esquila como las padecidas el último invierno. El fomento de la generación de energías renovables es otro aspecto positivo que nos sorprende día a día. Consideramos que esta es una de las políticas públicas más importantes implementadas últimamente, que nos lleva a reducir nuestra clásica dependencia de los combustibles fósiles. Creemos que aún existe mucho potencial al respecto. En este sentido, queremos hacer especial mención a la generación de energía fotovoltaica a nivel de medianos y pequeños productores rurales. Proponemos la exoneración de impuestos de los insumos para su implementación y la creación de un fideicomiso que permita a productores medianos y pequeños el acceso a esta energía. El repago de este fideicomiso podría instrumentarse con la energía que dichas instalaciones pueden vender a UTE. Creemos que sería una forma viable que permitiría el acceso a la energía a productores que por su alto costo, por su lejanía, hoy no pueden ni pensar en ella. Obviamente que los 2 millones de terneros que tenemos en nuestros campos es una gran noticia para el Uruguay, al menos hasta ahora. Es un logro que no llega por casualidad. Si bien nos dieron una mano, la decisión fue sobre todo de los productores criadores que decidieron invertir reteniendo sus vientres. En estos momentos tenemos el mayor rodeo de cría de la historia del Uruguay con 4.300.000 cabezas. Es fundamental que este desafío que los criadores hoy están enfrentando solos no se transforme en un desestímulo y que nos impida concretar un cambio estructural histórico en la ganadería del Uruguay que permita poder faenar en el corto plazo 3 millones de cabezas, es decir, un 50% más de lo que hacemos actualmente. Eso sería más trabajo, más ingresos para todos los uruguayos. La capacidad de faena la tenemos y los animales ya están en nuestro campo. Es responsabilidad de todos lograrlo. Obviamente que las lluvias fueron el gran aliado que ha tenido el sector y debemos resaltarla y agradecérsela a Dios. Y debemos estar muy agradecidos por ello. No queremos ni pensar qué hubiera sido si no la hubiéramos tenido. La exportación en pie también tenemos que destacarla, porque es una de las únicas herramientas, como acá se mencionó varias veces, que los ganaderos tenemos para al menos contar con un piso para los precios de las haciendas. Por suerte, se han superado los inconvenientes del pasado y hoy día está siendo de gran utilidad en el sector. Y por último, dentro de los aspectos positivos que queremos resaltar, la culminación de la planta de Montes del Plata. Es otro de los productos de políticas nacionales que, tal cual lo ha hecho la planta de UPM, va a producir una revolución dentro del escenario productivo nacional.
Es fundamental, ya que estamos a tiempo, considerar sus efectos con tiempo para no sufrir sus consecuencias negativas. Me refiero sobre todo a la caminería y a su relación con otros rubros de nuestra agropecuaria. Dentro de las cosas negativas que tuvimos en este último ejercicio y que queremos resaltar y compartir, en primer lugar, es el crecimiento del Estado a través de más empleados públicos. Los uruguayos hemos sido testigos en los últimos años de un incremento preocupante del número de empleados públicos. Entendemos que el mismo solo se justifica cuando es para mejorar los servicios que el Estado presta a la comunidad. Y en este sentido, queremos resaltar el contrasentido que hay entre este incremento y las dificultades para proveer de recursos necesarios que el Ministerio ha venido padeciendo en los últimos años. Vemos con suma preocupación la reinstalación de políticas en este sentido que para el Uruguay no muy lejano fueron muy negativas. Se trata de generar un costo fijo para el Estado que puede ser sumamente gravoso en momentos de crisis como los que ya ha vivido. El uso de la mayoría parlamentaria bajo el régimen de disciplina partidaria es otro punto negativo que nos ha dejado un sabor muy amargo. Hemos sido testigos que, escudados en la misma, eximidos de la responsabilidad que el voto les dio, algunos parlamentarios no cumplieron con el rol para el cual los uruguayos les pagamos el sueldo, dar su opinión. Como resultado, el pensar de una minoría en el escenario nacional se impuso sobre el de la mayoría, ignorando argumentos y aspectos tan vitales como la propia Constitución. Así, en este marco se aprobaron leyes que aún nos preocupan mucho, tales como la Ley del Patrimonio, la Ley de Minería de Gran Porte y la Ley de Responsabilidad del Empresario. Otro punto que lo consideramos negativo fue lo sucedido en el marco del Consejo de Salarios con respecto al sector agropecuario. Nos sentimos en la obligación de participar públicamente en lo vivido en ese ámbito, fundamentalmente por la nula consideración que se tuvo de los planteos del sector empresarial. Y los mismos apuntaban a que a la hora de ajustar los salarios se tuvieran en cuenta la realidad de cada sector, su capacidad de empleo, la eficiencia de la mano de obra y la realidad que el año pasado se habían perdido 3.000 puestos de trabajo en el sector. Vemos con profunda preocupación que como consecuencia de lo sucedido, lo más probable es que la pérdida de puestos de trabajo en el sector continuará y que además seremos testigos de una mayor selectividad a la hora de contratar mano de obra, lo que redundará en más dificultades para conseguir trabajo en el agro para aquellos que estén menos preparados. La baja en el mercado de la hacienda es obvio una de las cosas más negativas del ejercicio pasado. Ha sido una enorme preocupación de los últimos tiempos para el sector ganadero, no solo desde el punto de vista de los precios, sino y más que nada desde el punto de vista de la baja nivel de faena, que dejó en nuestros campos a más de 100.000 cabezas aptas para la faena según INAC. El nivel de faena del último ejercicio confirma el contrasentido de tener una tendencia a la baja en la faena en los últimos años, a pesar de los históricamente altos precios con que ha contado el país. Lo sucedido es una muy mala señal para el sector criador, que lo pone en alerta máxima y que provoca un retroceso en el camino que habíamos iniciado hace unos años para mejorar la confiabilidad entre la industria y los productores. Invitamos a retomar ese camino en aras de un Uruguay con más animales faenados y por ende con más trabajo y más ingresos para todos los uruguayos. El aumento de los costos de producción y de vida en el Uruguay, tema que no vale la pena ampliar porque lo sufrimos día a día en el trabajo y en nuestras casas.
A continuación, me gustaría concentrarnos en algunos puntos que consideramos vitales para el sector. En primer lugar, el aporte del sector agropecuario a la sociedad. Queremos destacar la importancia que ha tenido el sector agropecuario, el cual indudablemente ha crecido. Según OPIPA, las exportaciones agroindustriales pasaron de 1.378 millones de dólares en el 2000 a 7.807 millones en el 2013. Es decir, se multiplicaron por 6 en los últimos 13 años. Pero queremos resaltar que los beneficios de esos buenos tiempos para el agro han sido ampliamente compartidos con el resto de la sociedad, como se comprueba cuando se analizan las cifras del Banco Central, a través de la evolución del Producto Bruto Interno a precios constantes de los diferentes sectores de la economía. Si quitamos el efecto de los precios y lo que se llama el volumen físico, nos encontramos que la economía uruguaya ha crecido en un 60%, desde el primer trimestre del 2005 al tercer trimestre del 2013, lo que va el actual periodo de gobierno. Mientras que el sector agropecuario en el mismo periodo creció un 13%. Fue la peor tasa de crecimiento de toda la economía. Creció 5 veces menos que la economía. También es necesario destacar que el sector agropecuario es el sector de la economía nacional que tiene mayor poder multiplicador. Por cada dólar que se produce en el sector se generan 6 para el resto de la sociedad. Nos vamos a referir ahora a la carga tributaria del sector. Lamentablemente, hemos frecuentemente escuchado la deducción de que en base a los altos precios internacionales de los productos agropecuarios y los de la tierra, el sector debería pagar más impuestos. En primer lugar, no es necesario resaltar que compartimos plenamente el concepto del que más gana y o más tiene debe compartir con los que más precisan, pero sin que ello se promueva su incapacidad para enfrentar la vida sin ayuda. Pero ante la alternativa de aumentar la carga fiscal, creemos que ningún uruguayo debe pagar más impuestos. Si hay necesidad de más fondos, el camino no es a través del aumento de la carga impositiva a los uruguayos. A nuestro entender, antes debería trabajarse en mejorar la eficiencia de la utilización de los profusos fondos públicos con que hoy cuenta el Estado. Es deber nuestro destacar que, según OPIPA, el sector agropecuario pasó de aportar vía impuestos 151 millones de dólares en el 2009 a 350 millones en el 2013, un aumento del 231% en 4 años. Entendemos que los cambios impositivos en el sector realizados y propuestos son de fuerte base ideológica y recaudatoria y desgraciadamente han producido un fuerte desestímulo a la inversión y como testimonio en los últimos años hemos perdido muchísimas inversiones de productores uruguayos que han optado por hacerlo en el Paraguay. Una breve referencia a los mercados. En términos generales, los precios para los productos agropecuarios han dejado de crecer y se han estabilizado, con una tendencia a la baja en algunos de ellos. Pero los costos de producción no paran de crecer y como consecuencia, los resultados económicos son cada vez más pequeños y los riesgos cada vez mayores. Ya existen rubros en situación preocupante, como por ejemplo se ha mencionado el arroz. Creemos que el mecanismo más inmediato que tenemos a la mano es continuar permitiendo que el dólar recupere valor, afectando lo menos posible la inflación. Y si sigamos con la incipiente recuperación de la competitividad que estamos teniendo, recuperar la competitividad perdida en estos últimos años es fundamental para que el Uruguay pueda aprovechar este momento y así fortalecer sus estructuras productivas para cuando los malos tiempos vuelvan, que desgraciadamente siempre lo hacen. Con respecto a la infraestructura y la necesidad de soluciones para la caminería rural, hace muchos años ya se sabía que esto iba a suceder y la realidad nos está pasando por arriba. Es impostergable tratarlo para encontrarle una solución. Y quiero dimensionar el problema, y según OPIPA,
nuevamente. El volumen de cargas que soportan nuestros caminos pasó de 6 millones de toneladas en el 2000 a 18 millones en el 2011. Seguramente hoy es mucho más. Según la misma fuente, el 80% de esas toneladas que pisaron nuestros caminos eran de granos y madera, el 13% de leches y lácteos y el 10% corresponden a la cadena cárnica. Nuestra propuesta pasa por, si bien el Estado debe ser indudablemente el primer responsable de encarar el tema, deberíamos involucrar en ese desafío a todos los actores de las principales cadenas productivas del país, teniendo en cuenta el uso que cada una de ellas hace de nuestra caminería. Para ello, se debería definir un plan, evaluar costos, ver cómo se financia y, sobre todo, cómo se administra, pues es fundamental asegurar que los fondos destinados para tal fin no sean desviados para otros usos. Inseguridad. La inseguridad, hasta hace no mucho tiempo, era patrimonio de las ciudades. Y los del interior nos enorgullecíamos de la paz de nuestros pueblos, ciudades y campañas. Hoy ella nos ha alcanzado a todos. Más a menudo de lo que quisiéramos, somos testigos de copamientos y hechos violentos que son inusitados para el clima tradicional de nuestra campaña. Un grave problema al cual ningún uruguayo debe estar ajeno. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros extremar esfuerzos para combatirla. La Federación Rural entiende que no basta con reclamar, hay que comprometerse, y así lo está haciendo promoviendo comisiones de seguridad en cada departamento que involucran a todos los actores de la sociedad. Además, se está trabajando con el Poder Judicial porque se considera fundamental que el mismo esté consustanciado de la realidad de nuestra campaña. Lamentablemente, aún queda mucho por hacer en este sentido. Entendemos que esta lucha contra la inseguridad, tanto en campaña como en la ciudad, empieza en el seno familiar, en la educación de nuestros hijos. En los últimos tiempos hemos sido testigos de una preocupante pérdida de valores que para nosotros son el origen de todo este mal, tales como la pérdida de respeto a las instituciones, al prójimo y al trabajo. Hoy, demasiados uruguayos se crían sin padre y muchos también sin madre, porque ella debe salir a buscar el sustento de sus hijos. Se transforman en hijos de la calle, o mejor dicho, sobrevivientes de ella. Se transforman en el cultivo ideal para los malos vicios. Por eso, y ligándolo a lo anterior, la educación. La pérdida de calidad en la educación de los uruguayos que hemos tenido en los últimos tiempos no hace otra cosa que agravar el tema de la inseguridad. Y la mejora en el acceso a la misma que hemos tenido no debe ser excusa admisible para que lo aceptemos. Todos los uruguayos tienen derecho a recibir la mejor educación posible. Hoy, según los especialistas que nos acompañaron en el foro que organizáramos con otras 4 cámaras el pasado noviembre, la educación de los jóvenes que tienen la suerte de acceder a educación privada es comparable con los países del primer mundo. Sin embargo, la calidad de nuestra escuela pública de los barrios más carenciados, orgullo del Uruguay de otrora, es comparable a los países del tercer mundo. Me quiero referir a la división entre los uruguayos. No compartimos en absoluto ninguna estrategia que promueva la división entre los uruguayos. Debemos ser más tolerantes. Debemos saber aceptar que dentro de la diversidad se pueden encontrar caminos comunes y sin ofender nunca al que piensa distinto. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos del fomento a la división entre los uruguayos.
y sobre todo nos preocupa sobremanera que se fomente la división entre el campo y la ciudad. Sabemos que esta práctica no es nueva, porque el campo siempre tuvo pocos votos y es políticamente rentable criticarlo en base a un escenario que ya no existe. Pero más allá de todo, no hay argumento que justifique que un país como el Uruguay, con tanta dependencia del sector agropecuario, se promueva tan ligeramente la división campo-ciudad. Invitamos a hacer exactamente lo inverso, a promover, a resaltar la imagen de nuestro campo para que todos los uruguayos se sientan orgullosos y partícipes de su país agropecuario. De lo contrario, seguiremos contribuyendo a que cada vez menos gente lo considere como alternativa de vida. Y referido a eso, el despoblamiento de la campaña. Es un fenómeno que en los últimos años vienen ocurriendo y que deberíamos atender con urgencia. Y más allá de lo que nos contaba el ministro, yo apunté las 12.000 explotaciones agropecuarias menos que arrojó DIEA y de las 10 y 12 escuelas rurales que se cierran por año. Quiero contar una anécdota que me sucedió hoy de mañana. Dormimos en campaña y al pasamos por un lugar que se llama Mundo Azul. Lo acababa de comprar un capital argentino y estaban deshaciendo no menos de 4 o 5 casas, incluida una capilla. Si eso es desarrollo, no es el desarrollo que yo entiendo como tal. Creo que es un ejemplo claro de lo que está pasando, que los productores pequeños, por economía, por asimetría de escala, no pueden competir, no pueden sobrevivir porque no tienen tamaño y deben ceder entregando su capital para salvarlo mientras los precios duren al que tiene más, al que es más grande. Y en eso creo que estamos fallando todos los uruguayos. Las razones que lo explican al despoblamiento de la campaña son varias. Y por más que se diga que es una tendencia mundial, no la aceptamos. La Federación Rural entiende que no debemos resignarnos a ellos y que debemos hacer lo imposible para revertir esta corriente. Nuestro campo tiene una enorme capacidad para albergar a familias, para que puedan criar a sus hijos en un ambiente sano de familia y de trabajo. Por último, unas breves palabras al marco laboral en el agro. Simplemente queremos hacer mención a la fuerte percepción que existe en nuestro campo de que hay una intención marcada de dañar la cordial relación que ha existido entre patrones y trabajadores en el medio rural. Entendemos que debemos hacer todo lo posible para preservarla y deberíamos redoblar esfuerzos, pero en sentido opuesto, y tomarlo como ejemplo de cordialidad y de solidaridad en cualquier ambiente de trabajo. El desamparo del mediano productor, me quedaba. En los últimos años los productores medianos y arrendatarios, que son responsables de un número importante de los resultados del agro, han sufrido un desamparo preocupante. Ellos carecen de herramientas que le permitan asegurar su permanencia como tales. Por razones de asimetría de escala, en muchos casos, ya han sido desplazados y en otros están expuestos para hacerlo en cualquier momento. En los últimos tiempos han surgido algunas herramientas, pero aún no son suficientes. Entendemos que es deber del gobierno crear herramientas suficientes que amparen a estos productores y que le aseguren su permanencia para poder seguir siendo tales. No se debe permanecer indiferente a esta realidad. Ojalá haya sido capaz de interpretar y transmitir
el pensamiento de los productores uruguayos, que me honran con la distinción de representarlos. Quisiera haber sido capaz de transmitirle a la sociedad, que no es de campo, que cuando bregamos por una agropecuaria pujante y solidaria, estamos bregando por un país mejor para todos los orientales. Toda esta lucha, por más que parezca una causa perdida, estamos convencidos que no lo es, mientras se la defienda con convicción y determinación. Amigos, honrando la figura heroica del gaucho, símbolo de nuestra lucha por la democracia y de nuestro trabajo, y que identifica a nuestra querida Federación Rural, los convidamos a construir juntos nuestro futuro. Gracias por acompañarnos y un feliz retorno a casa. Hasta aquí esta emisión especial de Charrúa Televisión con los discursos de cierre del 97º Congreso de la Federación Rural.